¿Qué tal, queridos amigos? Qué bueno que estamos conectados el día de hoy en esta transmisión tan importante hoy domingo, un domingo maravilloso. Bueno, pues hoy quiero compartir con ustedes una nueva serie que vamos a iniciar el día de hoy, Oraciones con Letras Rojas. Y hoy vamos a hablar acerca del Padre Nuestro. ¿Quién de nosotros no conoce el Padre Nuestro desde que éramos pequeños? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado sermones, mensajes desde que éramos pequeños? ¿Cuántos de nosotros no lo hemos repetido muchas veces? Incluso se escucha pues en los funerales, ¿no? Constantemente Padre Nuestro y Padre Nuestro, pero a veces quizá no hemos logrado entender que el Padre Nuestro no es que sea una oración que tengamos que repetir y repetir y repetir, sino que es un modelo de cómo debemos orar. Ahora, los judíos usan la palabra en ocasiones, en lugar de orar, usan la palabra rezar. Y muchas religiones usan esa palabra. Nosotros no vamos a meternos en problemas. Vamos a hablar acerca de la oración, porque es la palabra que Jesús usa en el Nuevo Testamento, la oración. Fíjense, estimados, que no usa la palabra meditación. A veces las personas confunden meditación con oración, es algo muy diferente. Meditación es cuando tú hablas contigo mismo. Escúchame bien, meditación no es igual que oración. Meditación es cuando tú hablas contigo mismo y oración es cuando tú hablas con Dios. Eso realmente es la oración. Pero nosotros nos preguntamos, ¿funcionarán mis oraciones? ¿Tendrán eco en el cielo? ¿Dios me escuchará? Y cuando los judíos veían a Jesús orar, porque él era el maestro de la oración por excelencia, dice la Biblia que él se levantaba muy de madrugada para orar. Así que él es el ejemplo de oración. La palabra oración es más que estar en comunión con Dios. Es algo más que esto. Es algo más que pedir y es lo que vamos a compartir el día de hoy. Así que cuando Jesús oraba, sus discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos, se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos. Por supuesto, él era un hombre de oración, porque él dependía total y completamente de su Padre, así que constantemente lo veían buscando el rostro de Dios. Y antes de cualquier milagro, lo vemos orando. Antes de cualquier situación a los que se tenía que enfrentar, antes de resucitar a Lázaro, él oró. Antes de hacer la multiplicación de los peces y los panes, dice la Biblia que levantó sus ojos al cielo, así que constantemente él oraba. Entonces los discípulos dijeron, pues aquí está el secreto, nosotros no sabemos orar, aunque la realidad es que sí sabían orar a su manera. Pero fíjense ustedes, queridos amigos, las oraciones de los judíos en el tiempo de Jesús eran muy especiales. Les voy a decir por qué. Porque la oración o los rezos de los judíos en el tiempo de Jesús eran oraciones interminables, incluso tenían salmos. Si tú estabas enfermo del hígado, había un salmo para orar si estabas enfermo del hígado. Si te ibas a casar, si querías tener hijos, había un salmo especial que ellos repetían para que el Señor te concediera la fertilidad. Así que ellos tenían una serie de oraciones que a veces se habían convertido en un ritual muy pesado y hacían oraciones interminables. Pero además eran oraciones que no salían del corazón. Se había convertido la oración en el pueblo judío como simplemente, pues digamos, ellos oraban 3 veces al día. La oración de la mañana, de la tarde, de la noche. Y aparte la oración del Shabbat, la oración, etcétera, etcétera, una serie de oraciones. Pero de pronto reconocieron que sus oraciones no eran muy efectivas y hasta cierto punto eran
como repetitivas. Pero cuando vieron a Jesús que oraba de una manera entregada a su Padre, ellos se quedaron asombrados de la manera en que Jesús oraba, así que ellos sí sabían orar. Bueno, ahora la pregunta que yo quiero hacerte. ¿Le has pedido a alguien que te enseñe a orar? ¿Reconoces que sí necesitas aprender a orar? Pues muchas veces no. A veces oramos sin pensar. Es algo a veces irracional. Cuando una vez me dijeron a mí que me iban a enseñar a orar, yo me sentí herido en mi orgullo. La verdad, me sentí herido en mi orgullo. Porque, ¿cómo se atreven a decirme a mí que soy dirigente que necesito aprender a orar? Pero ¿sabes qué hice? Les dije a estos chavos, porque eran unos jóvenes, sí, enséñanos a orar. Oh, fue una experiencia increíble. Una experiencia increíble que desde ahí cambió mi manera de orar. Porque a veces nosotros no sabemos orar, es la verdad. O quizá ni sabemos que Dios nos está escuchando. Ahora, algunos dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que tú aceptes que alguien venga y te diga, ¿sabes orar? O que te diga, no sabes orar, te voy a enseñar. Eso no lo aceptamos, porque luego inmediatamente decimos, no, ¿cómo no voy a? Si Dios escucha todas nuestras oraciones. Por supuesto que Dios escucha todas nuestras oraciones, pero por eso Jesús nos enseñó a través del Padre Nuestro cómo orar, porque es una estructura de cómo debemos orar. Así que el día de hoy vamos a aprender a orar, yo también. Yo todos los días tengo que aprender a orar. Y quizá a veces nosotros decimos, y como desde niños nos dijeron, orar es hablar con Dios. Muchas veces nos dijeron eso. Orar es hablar con Dios. Pues no siempre. No. Orar no simplemente es hablar con Dios. Es algo más que hablar con Dios. Fíjate, cuando descubrimos y comenzamos a orar de una manera efectiva, tal y como Jesús nos enseña, algo increíble sucede en nosotros y en el cielo. Lo voy a volver a repetir. Cuando de pronto entendemos y aprendemos a orar tal como Jesús nos enseñó a orar, algo increíble, sorprendente, sucede en nosotros y en el cielo. Porque entonces comenzamos a abrir el reino de Dios a través de la oración de una manera efectiva. Ustedes dirán, entonces, ¿a poco yo cuando oro Dios no me escucha? Posiblemente sí, posiblemente no, porque incluso hay un pasaje en la Biblia que Pedro, el apóstol Pedro dice, 1 Pedro capítulo 3, dice que tratemos bien a las esposas en el caso de los casados. Y luego dice algo muy interesante, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, si hay leyes de la oración, tengan mucho cuidado cómo oramos. Tenemos que aprender a orar. Entonces, si hay leyes, y es posible que nosotros pongamos un obstáculo nosotros mismos para que el Señor nos escuche. Porque a veces nosotros nos damos cuenta que hay personas que oran y su vida sigue igual. Ellos piensan que por su palabrería serán oídos, así dice Jesús. Y bueno, pues hay que aprender que esto no siempre funciona. Somos un país donde se supone que somos cristianos, pero quizá no sabemos orar como debe de ser. Y además no sabemos orar porque nos enseñaron desde pequeños el Padre Nuestro, y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos, simplemente como un rezo, ¿no es cierto? Y a veces no entendemos qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Ahora, a veces no sabemos claramente cómo orar, así que hoy quiero compartir con ustedes la oración del Padre Nuestro, pues para que ustedes y yo podamos aprender a orar. Mateo capítulo 6, versículo 5 dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde pueden verlos. Yo no soy hipócrita, Así dicen algunos, yo tampoco, por supuesto. Oye, qué palabra tan dura. Oye, esa palabra se oye muy fea.
no seas como los hipócritas. Qué fea palabra, ¿no? Pero ¿a quién se está refiriendo? Pues Jesús era muy claro y era el Hijo de Dios. Él tenía la autoridad de llamarle la atención a su pueblo. Les está diciendo a los fariseos, porque ellos hacían largas oraciones delante de todos. Ponían su rostro así serio, así muy religioso, y se ponían a orar en las esquinas de las sinagogas para que todos los vieran. Y entonces decían, ay, mira, aquí está este hombre, mira, ese es un santo. Pero Jesús no era así. Jesús era un hombre común y corriente. Es más, no venía de ninguna familia sacerdotal, venía de una familia campesina. Imagínense usted nada más, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Jesús? Jesús dice, no se hagan como los hipócritas. Ahora, nosotros podemos caer en estos extremos. ¿Qué quiere decir una persona hipócrita? Una persona hipócrita es una persona que dice pero no hace. Es una persona que es religiosa pero no tiene vida en su corazón. Una persona hipócrita es aquella persona que presume que sabe mucho de la Biblia, por ejemplo, pero no pone en práctica ni siquiera un ápice de la palabra. Ese es un hipócrita. Dios nos libre de caer en ese extremo, ¿no es cierto? Por eso el Señor dice, no sean como los hipócritas, quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Y precisamente se estaba refiriendo a ellos. Pero nosotros podemos caer en este pecado, ¿verdad? Es como si Jesús nos dijera, por favor, dejen de hacer el ridículo, ¿no? Ahora, esto no pues, pasa el día de hoy en nuestra sociedad, pero posiblemente en algunas iglesias sí. Yo he estado en reuniones donde llegan personas y comienzan a repetir un montón de oraciones, y todos le contestan. Tú lo sabes, tú has sido testigo de eso. Yo a veces me pongo a pensar, yo creo que estamos mal enseñados, porque creemos que por nuestra palabrería vamos a conmover el corazón de Dios, o estamos haciendo algo a favor de esa persona, de esas personas, con un montón de palabras y palabras y palabras y palabras y palabras. Y a veces ni sabemos qué quiere decir eso. ¿No es la verdad? Y a veces sucede también entre los cristianos. Decir oraciones largas y preciosas, pero posiblemente nada más está luciendo el que está orando. Y podemos caer en el mismo pecado. Bueno, y aquí más adelante el Señor dice, aquí en Mateo capítulo 6, versículo 5, más adelante dice, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿A qué recompensa se estaba refiriendo cuando veía a los fariseos, a los religiosos judíos orando en las esquinas de las calles? ¿A qué recompensa se refiere? Pues la de los hombres, por supuesto. Es decir, los hombres decían, ay, mira qué espiritual, ay, cuidado, es el sacerdote, ¿no? Es el maestro de la ley. Esa era la recompensa, que la gente los elogiara, que recibieran los elogios de la gente. Y cuando tú recibes elogios de la gente, entonces no vas a poder recibir los elogios de Dios. Hay 3 cosas que no debemos hacer en público. Orar, que la gente sepa que estamos orando en público. Que la gente sepa que estamos ayunando. Y cuando damos nuestras limosnas a los pobres, que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Dice la Biblia que lo hagamos en secreto para que Dios nos recompense en público. ¿Qué quiere decir recompensa en público? Quiere decir que lo que siembres coseches y lo que hagas va a dar su fruto. Y si ayudas a los demás vas a recibir bendición de los demás. Y si oras por alguien vas a recibir bendición de esa persona. O sea, esa es la recompensa de Dios para ti. Pero no necesitas proclamarlo, por supuesto. Pero Jesús nos enseña cómo debemos orar. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, pero tú cuando ores, ¿a poco no? Pero tú cuando ores, nosotros muchos hemos pasado por problemas
emocionales, de tristeza, de enfermedad. En este tiempo hemos pasado por una pandemia y esto nos ha obligado a orar. Y muchos que no oraban ahora ya oran. A su manera, a nuestra manera, pero ya comenzamos a orar. Muchos que no lo hacían. Dice Jesús, pero tú cuando ores. Ahora, no te sientas mal si tú no oras una hora, como a veces los maestros nos enseñan, media hora. Yo creo que tú debes aprender que puedes hacer una oración corta pero muy efectiva. ¿Cómo ves? Corta pero muy efectiva. Es decir, la oración es como el ejercicio, es como un entrenamiento. Tienes que comenzar despacito, poco a poco. Pero debes de seguir los lineamientos de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Maestro. Fíjate lo que el Señor nos dice. Pero cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Mateo capítulo 6, versículo 6. Necesitas estar a solas. Yo creo que hay varios tipos de oración. Oración entre grupo de oración, de amigos. Oración en la iglesia donde tú asistes. Congregacional, como hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que la iglesia se congregó y comenzó a temblar el lugar donde ellos estaban orando. Pero hay un tipo de oración de lo cual Jesús nos está enseñando en este momento, la oración privada. ¿Qué quiere decir? Que debes de tomar un tiempo para ti, para que Dios te escuche. Porque si tú tomas un tiempo para ti, pero tienes el Face, estás contestando el WhatsApp, estás viendo televisión, estás escuchando etcétera, etcétera, entonces no estás apartando un tiempo para ti mismo. Finalmente es lo que Jesús nos quiere decir. Tienes que apartar un lugar para ti mismo para que Dios te ponga atención. Porque la oración es como el amor. Es como darle un beso a la esposa. Cuando tú le das un beso a quien más amas en la boca, en este caso los esposos, se cierran los ojos. ¿Por qué se cierran los ojos? Es algo automático, porque estás concentrado en ese momento, en esa persona, y le estás demostrando que le amas. Por eso. Y la oración es intimidad, es como el amor. La oración es como el amor. Merece toda nuestra atención esa persona, porque finalmente te estás haciendo bien a ti. Por eso el Señor dice, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti, ora a tu Padre en privado, Mateo 6:6. Entonces tu Padre, quien lo ve todo, te recompensará en público. El impacto será enorme, es algo muy poderoso. Imagínate nada más. Entonces tu Padre, quien lo ve todo, te recompensará. ¿Pero cuál es la recompensa? Pues que crecerás, que entenderás muchas cosas que antes no entendías, pero tienes que concentrarte en el Señor. Deja la televisión, deja tu celular, deja todo lo que tienes que hacer cuando tengas que orar a Dios. Por supuesto que hay oraciones rápidas. Vas en el coche, puedes ir orando. Oraciones rápidas. Por eso Pablo habla, orad sin cesar. Esa es la oración sin cesar, es la oración rápida, que oras así. Pero cuando tú quieras tener efectividad en la oración, tienes que meterte en tu recámara, en un cuarto solo. Se llama cuarto de guerra, como la película. Entras a tu cuarto de guerra, pones tu lista de oración, que nadie te interrumpa y dile a las personas, ¿sabes qué? A tus familiares, voy a orar. No me interrumpan, ahorita no estoy para nadie, porque voy a estar en una entrevista, la entrevista más importante en mi vida. ¿A poco no? Cierra tu puerta, pon un mensaje afuera, estoy en una entrevista con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá que lo pudiéramos hacer todos, sería increíble, ¿no es cierto? Ahora, el Señor quiere darnos una recompensa, y la mejor recompensa es que cambie tu vida. Que seas feliz, que tengas paz. Esa es la recompensa. Te recompensará en público. La gente lo va a comenzar a notar.
Va a haber en ti algo nuevo, algo diferente. ¿Por qué algo diferente? Porque comenzaste a orar, porque aprendiste a orar, porque supiste cómo orar. Bueno, muy bien, hay una pregunta aquí. Cuando oras a solas, el Dios de los cielos te ve. Y cuando oras en privado, el Dios del universo te recompensará. Lo cual en nuestra mentalidad común de Occidente tiene que significar que Él nos dará lo que pedimos. ¿No es cierto? Es lo que pensamos. Bueno, ya oré, estoy orando y yo sé que Dios me va a conceder, porque así dice Jesús. Todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Así es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo les tengo una respuesta. Todo lo que tú le pidas a Dios, el Señor no te lo puede conceder. ¿Cómo? ¿Es una contradicción? No es una contradicción. Si tú oras a Dios, es posible que Dios no te conceda todo lo que tú le estás pidiendo, porque te puedes dañar. Porque a veces son oraciones egoístas. Si Dios te contestara todas tus peticiones, estaríamos en serios problemas y el mundo estaría en serios problemas. Por ejemplo, vamos a poner una lista: oraciones inmaduras. Quiero tener eso ahora, quiero tener eso, lo necesito. Esa computadora la necesito. O ese teléfono, ese celular, ese coche, lo necesito, ya, ahorita. Otra oración inmadura: Padre, dale su merecido. Mira lo que me han hecho. Que se enfermen, que los asalten, que los roben. Esa es una oración inmadura. Jesús nos enseña que no debemos orar de esa manera. Dios no contesta todas las oraciones, Otra, oraciones egocéntricas: bendíceme a mí, bendíceme a mí, bendíceme a mí. Dame ese trabajo, Señor, dame ese. Quiero estar en un puesto más importante. Oraciones egoístas. Oraciones emocionales: ay, Señor, quítame la enfermedad porque ya no quiero que me duela más. Ay, Señor, sáname. Luego a veces Dios nos va a conceder: ¿y para qué quieres que te sane? Yo conozco personas que han sido sanadas por el Señor y ahora ya no están en la iglesia, ya no son cristianos. Nada más querían un favorcito y se olvidan de Dios. Para eso querían ser sanadas, ¿verdad? Yo creo que no es correcto. Piénsalo bien. ¿Para qué quieres tu sanidad? ¿Para ir a echar relajo? ¿Para seguir en la misma vida de antes? ¿Para qué quieres tu sanidad? Oraciones a desatiempo o a destiempo. Las oraciones a destiempo son aquellas donde le dice a Dios: lo quiero ahorita, y si no me lo das, me enojo. ¿Sabes que hay un montón de cristianos enojados con Dios porque le estuvieron pidiendo a Dios, pero no saben que Dios contesta en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros? Porque nuestros caminos no son sus caminos y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Imagínese usted de pronto que Dios nos concediera todo lo que le pedimos. La vida sería aún más un caos. ¿No es cierto? Y además te estarías haciendo daño. Pero luego Jesús nos sigue enseñando: al orar, no hables solo por hablar como lo hacen los gentiles. ¿Qué quiere decir la palabra gentil? La palabra gentil quiere decir aquellos que no conocen a Dios. Es muy simple. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Es muy simple. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y la NTV dice: por su parloteo. Así dice: por su parloteo piensan que van a ser escuchados. Mateo capítulo 6, versículo 7. Pero a veces la oración se puede convertir simplemente en un rito. Por eso nosotros hemos aprendido a orar de esta manera: yo oro, los demás se callan. Pues es que así hemos aprendido a orar ahora, porque luego todos oran y nadie sabe lo que está diciendo. Todos se pierden y el que está dirigiendo la oración ya no sabe en qué momento terminar, porque todos se pusieron a orar y a gritar incluso. Dice el Señor:
Piensan que por su parloteo serán oídos, por sus gritos. No, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 8 dice, no seas como ellos. Entonces Jesús nos enseña a orar. Mira, quiero decirte algo. Cuando Jesús nos dice que tengan mucho cuidado con tu parloteo, así dice la NTV, recuerda Mateo 6, 7, tú nunca vas a presionar a Dios para que Dios te escuche, ni nunca lo vas a chantajear. Nunca lo vas a chantajear ni nunca lo vas a presionar con tus oraciones, porque Dios no es conmovido por tus oraciones de esa manera. Por supuesto que Dios escucha a las mujeres que están pasando por problemas. Si les ha sido secuestrado a alguien, por supuesto, que no tienen qué comer y lloran y buscan y claman al Señor, por supuesto que Dios escucha sus oraciones. Pero hay que tener mucho cuidado con oraciones que realmente tienen fundamento y porque Dios, puedes tocar el corazón de Dios. Y otra cosa es que ores simplemente y pensar que por tus oraciones, por tus sacrificios, vas a presionar a Dios. Está como los que ayunan, ¿no? Un pastor nos dijo que muchos ayunan, no están ayunando, están haciendo una huelga de hambre para presionar. Oye, ¿qué les pasa? O sea, nunca le vas a torcer la mano a Dios con tus oraciones si no sabemos orar. No ores así. Es como si Jesús nos dijera, la oración no se trata de eso, no funciona de esa manera. Ni pienses por un momento que hay algo en ti o acerca de ti que es tan poderoso como para mover a Dios en la dirección que quieras. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cuán grande crees que es Dios? ¿Realmente quieres un Dios al que puedes convencer? Es decir, tú no puedes presionar a Dios, y menos pensar como cierta persona, escuché cuando iba a venir un tifón a cierta ciudad, dijo, con la autoridad que yo tengo le ordeno al tifón que se vaya, que se deshaga. Pues nunca se deshizo. Oye, ¿eso cómo se llama? Orgullo. ¿Cómo? O sea, ¿qué te pasa? Por eso el mismo Padre nuestro dice, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Que se haga tu voluntad primero en mi corazón, primero. Para que me quites el orgullo, Señor, de pensar que tengo más autoridad o soy más santo que otras personas. ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que vas a convencer a Dios con esa actitud? Por supuesto que no. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 8. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. No necesitas flagelarte para que Dios te escuche, no necesitas irte de rodillas a ningún lugar para que Dios te escuche, ni necesitas mandas. No. Porque incluso Jesús nos conoce tan perfectamente, Dios, que aquí mismo nos dice, tu Padre sabe exactamente lo que necesitas antes de que se lo pidas. Sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Por eso deja de hacer cosas que no son correctas cuando ores pensando que tus oraciones, tus ayunos, tus sacrificios, el quererte más, el quererte muy espiritual, yo no sé, va a conmover el corazón de Dios de ninguna manera, porque Dios sabe lo que tú necesitas antes de que tú clames. Entonces vamos a decir, entonces ¿para qué oro? Si Dios ya sabe lo que yo necesito. No, sí tienes que orar, pero más que nada, lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón el día de hoy es ¿qué hay en tu corazón cuando tú oras? Es lo que el Señor nos está diciendo hoy, en esta mañana, o en esta tarde, si lo estás viendo en la tarde. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Cuáles son los motivos por los cuales tú estás orando? ¿Cuáles son los motivos?
Entonces, necesitamos orar y aprender a orar. Bueno, recuerda una cosa. La oración no es como si en el cielo hubiera un centro de información y te saliera por ahí una petición. Sí, ¿en qué le podemos servir? Por supuesto que no. La oración no funciona de esa manera. Sí, ¿en qué le puedo servir? Pero además tenemos que aprender algo. Dios no es nuestro sirviente y no está obligado a contestar todas nuestras peticiones. Él las contesta conforme a su voluntad y a su deseo. Estuvimos orando por un pastor muy querido y le dijimos a Dios, varios pastores, Señor, no te lo lleves. Murió de COVID. Estuvimos orando por él y murió. Estuvimos orando por él y murió. Yo estuve orando por mí mismo y le dije, Señor, yo no quiero morir. Cuando tuve COVID y el Señor me concedió la vida. Pero yo le dije, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú tienes planes para mí. Lo que tú digas. Tienes que aprender que cuando tú oras, el Señor quiere tratar con tu corazón y quitarte el egoísmo. Es algo muy importante esto. Entonces la manera correcta es como Jesús nos está diciendo. Por supuesto no es una receta mágica. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10. Y quiero decirles que la oración del Padre Nuestro es la oración más increíble y maravillosa que tenemos en la literatura universal. No hay otra oración tan tremenda, tan fuerte, tan increíble, tan bien estructurada que nos enseña y nos revela la voluntad de Dios para los seres humanos, no nada más para los judíos y para los cristianos, para los seres humanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mateo 6, versículo 9 y 10. Pero la palabra Padre nuestro nos está enseñando Jesús que Él es Padre para toda la humanidad. Jesús nos revela que Dios es un papá. Y la palabra papá quiere decir que te puedes acercar confiadamente a Él. Quiere decir intimidad. Hay dos naciones, dos pueblos que se refieren a Dios como Padre. Solamente ninguna religión, ni el hinduismo, ni el budismo, ni el islam tiene este tipo de palabra para acercarse a Dios. Padre. Solamente los judíos y los cristianos. Y Jesús oraba de esta manera: Abba, Padre, todas las cosas para ti son posibles. Si quieres que pase esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. En Getsemaní, Jesús le llamó a Dios Padre y nos enseñó a decirle a Dios Padre. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Gálatas que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pablo dice, por el cual podemos clamar Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre? Quiere decir que ya no estamos solos. Quiere decir que conocemos al Padre de todo lo creado, al Dios del universo, y que no tienes por qué andar pidiéndole a otras personas, ni tener como intermediarios a nadie, porque de pronto la palabra Padre engloba todo lo que tú necesitas, todo lo que tu corazón anhela, porque significa un Dios cercano a ti, un Dios que se acerca a ti, un Dios que se quiere relacionar contigo y que está dispuesto a escuchar tus oraciones, un Dios que te ama, un Dios que te abraza, un Dios que nunca te va a dejar y que siempre va a estar contigo. Pero aparte de eso, la palabra Padre quiere decir un Dios que te va a proveer lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un Dios que se ocupa de ti y que nunca te va a dejar huérfano, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, aunque te hayas divorciado, aunque te hayas separado, aunque te hayas quedado huérfano,
tienes un padre. Aunque seas una mujer viuda, tienes un papá llamado Dios. Por eso Jesús nos enseña a decirle a Dios Padre, porque es un Dios que se interesa por ti. Y cuando dice que estás en los cielos, Él está en un nivel que nosotros no podemos comprender. ¿Por qué dice que estás en los cielos? Porque Él abarca el universo entero y conoce aún las pisadas de las criaturas más pequeñas que Él creó en este vasto universo. Conoce incluso cuando los polluelos están en su nido y la madre les da de comer. ¿Por qué? Porque Él está en los cielos. Y como está en los cielos, Él es poderoso para escuchar tus oraciones. Él no está en la tierra. No sería poderoso si estuviera en la tierra. Está en los cielos. Quiere decir que todo lo ve. Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir? Santificado sea tu nombre. Quiere decir que tú debes de quitarte de tu trono y poner a Dios en el lugar que le corresponde. Cuando la Biblia habla de santificado sea tu nombre, quiere decir que tú tienes que hacerte a un lado, quitar tu autosuficiencia, tu orgullo, todo lo que tú crees que eres y que sabes, como Stephen Hawking, que era un ateo, gracias a Dios, sí, era un ateo, y se creía más que Dios, y todos los ateos de nuestro tiempo que se creen más que Dios, porque dicen el universo es como consecuencia, vino como consecuencia de la evolución y de la casualidad, y la nada produjo el universo. La teoría del Big Bang, que fue hecha por un cristiano, fue elaborada por un cristiano y ahora lo tomaron los ateos para decir que de un desorden vino un orden. Oiga, está en contra de las leyes de la termodinámica. El desorden nunca trae orden, el desorden trae más desorden, según la ley de la entropía. Pero ¿por qué la gente opina de esa manera? Porque ellos están en su trono. Ellos, en lugar de Dios, ellos se creen Dios en la tierra. ¿Y sabes qué? Cuando la Biblia dice, venga tu reino, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiere decir que nosotros tenemos que quitarnos del trono para poner a Dios en nuestro trono y dejar de ser autosuficientes y orgullosos y aprender que no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, recuerda, para que venga el reino de Dios a tu vida, tienes que permitir que Dios sea el centro de tu vida para que el reino de Dios venga a este mundo. Porque cuando se establezca el reino de Dios en este mundo, entonces vendrá un tiempo de paz para este universo. Pero mientras que los seres humanos no le digan a Dios, venga tu reino, cada persona va a estar haciendo su propia voluntad. Por eso Jesús nos enseña, venga tu reino, ¿verdad? Pero más adelante dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando aquí? Si nosotros entendiéramos y aprendiéramos este pasaje de la Biblia, hágase tu voluntad, nos ahorraríamos muchos problemas y dejaríamos de tener paz. Porque la voluntad de Dios es perfecta y siempre va a querer lo mejor para ti, no lo peor. La voluntad de Dios a veces no la entendemos ni la comprendemos, pero cuando nosotros nos rendimos a su voluntad, entonces comenzamos a tener paz. Por ejemplo, oramos y oramos para que esa persona se sane y no se sana.
porque no es la voluntad de Dios, pero a veces nosotros no lo comprendemos y nos resentimos contra Dios. Como muchas veces lo hemos visto y lo hemos experimentado como creyentes. ¿Por qué ya no buscas al Señor? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Dices que pues la verdad estoy resentido. ¿Por qué estás resentido? Les pregunto. Pues es que le pedimos a Dios que no muriera mi papá y se murió mi papá. Estuve orando por mi mamá y mi mamá murió. Y le estuve suplicando y le estuve pidiendo. ¿Sabes una cosa? Tenemos que cambiar de actitud y tenemos que aprender a decirle al Padre, Padre, hágase tu voluntad, no la nuestra. Y cuando tú comienzas a rendir tu voluntad y a pedirle a Dios que se haga su voluntad, entonces comienzas a tener paz. Más adelante dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, Mateo capítulo 6, versículo 11. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ahora, ¿por qué Jesús en esta oración dice que nos dé nuestro pan? Porque quiere quitarnos nuestra autosuficiencia. Aprende una cosa, que no es tu trabajo lo que te provee, no es el sueldo que te dan tu provisión. No anheles tener puestos importantes en algún lugar o llegar a ocupar puestos en el gobierno. Porque tenemos que aprender algo, que Dios es nuestra provisión. Y cuando lo tomamos en cuenta en primer lugar, lo demás vendrá por añadidura. Tu trabajo no es tu provisión, Dios es tu provisión. Así que cuando quieras aumento de sueldo, dile a Dios, Señor, yo necesito un aumento de sueldo. Y Dios va a tocar el corazón de tu jefe, por supuesto. Esto es algo que nosotros no logramos entender, es algo sobrenatural. Necesito un mejor trabajo, pídeselo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es el gerente de las empresas, Él es el gobernador de Hidalgo, Él es el presidente de México. Pero si la gente no lo quiere reconocer, entonces está caminando sus propias fuerzas, porque Él piensa que son los seres humanos. No son los seres humanos, es Dios el que está en control de nuestro destino como nación, como familia, como iglesia. Él es el Dios, si tú se lo permites, el Dios de tu vida. Entonces, cuando Jesús nos dice, danos hoy nuestro pan, tenemos que reconocer que la provisión viene de arriba, no viene de abajo. Y cuando de pronto entendemos que nuestra provisión viene de arriba, ¿sabes qué sucede cuando tú reconoces que tu provisión es de Dios? Comienza a haber prosperidad en tu casa. La gente siendo rica vive como pobre para no dejar de ser rica. No son capaces de comprarse zapatos. Tienen el dinero, pero no lo quieren soltar. Tienen dinero para vivir en un mejor lugar, pero no lo quieren soltar. Tienen amarrada el águila, no la quieren soltar. Tienen problemas de avaricia tremendo, profunda, pero el día que tú reconozcas que Dios es tu provisión, ese día vas a comenzar a progresar y va a comenzar a fluir las finanzas y todo lo que Dios tiene preparado para ti, porque de pronto reconociste, dame hoy mi pan, Señor, mi provisión eres tú. Pero más adelante, fíjense nada más, qué tremendo lo que el Señor nos enseña aquí en Mateo capítulo 6, versículo 12. Perdona nuestras deudas así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Por qué Jesús nos está diciendo esto? Pues porque al Señor no le gustan los hipócritas. Otra vez la palabra bien fea, ¿no? La palabra fea, hipócrita. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres recibir el perdón de Dios, tienes que perdonar y no seguir con lo mismo de siempre.
resentimientos de hace mucho, ya sácalos. Perdónanos nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores, aquellos que nos deben. Porque si no perdonas, estás cerrando el reino de Dios, y por eso mucha gente está enferma siendo cristianos. Están enfermos de rencor. ¿Por qué las finanzas no fluyen? Porque no has sido capaz de perdonar a esa persona que te dejó. En el caso de mujeres que su marido se fue hace mucho con otra mujer y todavía siguen guardando aquí resentimiento, como una espinita, aquí lo tienen. O como aquel chavo que su padre lo dejó o que lo maltrató. Y me lo han dicho a mí, es que no quiero ver a mi padre, no lo quiero ver. Pues qué mal, pues qué mal. Y nos decimos cristianos. Y nos decimos creyentes, ya tenemos 20 años de venir a la iglesia. Y todavía seguimos recordando aquel incidente que nos hicieron. Todavía nos sangra el corazón. Estás cerrando el reino de Dios sobre tu familia, sobre tu casa. Y posiblemente estés solamente en misericordia y no en bendición. ¿Sabes qué quiere decir estar en misericordia? Pues que Dios te da poquito, poquito, poquito. Pero estar en bendición es cuando Dios abre el reino de Dios sobre ti y no te alcanza. Cuando estás en bendición, estás abriendo el reino de Dios. Cuando tú perdonas, estás abriendo el reino de Dios. Cuando tú perdonas, estás abriendo el reino de Dios, y Dios echa fuera la pobreza de tu casa. Perdona. Perdona. Y luego más adelante dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Bueno, no nos dejes caer en la tentación. Bueno, esto es una oración muy difícil de entender, ¿eh? Como que nos está diciendo, como si Dios fuera el responsable de que nosotros caigamos en el pecado. Pero Jesús no nos quiere decir esto. No nos metas en tentación, dicen algunas otras versiones. No nos dejes caer en tentación. Y otras versiones, no nos expongas a la tentación. Quiero decirte que tentación no es pecado. Todos somos tentados. Jesús fue tentado. ¿Qué quiere decir tentación? Es cuando viene algo que tú sabes que no es correcto, que puede transgredir las leyes de Dios, que te puede degradar, que te puede dañar. Eso es tentación, una tentación, no sé cuál sea. El doctor te dice, no comas esto, y lo comes. Ya caíste en la tentación. El doctor te dijo, ve a hacer ejercicio, y no lo haces. Es otra tentación. No estás haciendo lo que te dijeron que hicieras, eso es una tentación. Tú sabes que no debes ir a esos lugares y vas. Tú sabes que tus padres te dijeron que no fueras al antro y ahí estás. No sé si hay antros ahorita, ¿verdad? Tus padres te dijeron que no fumaras y fumas. Tus padres te aconsejaron que no tomaras alcohol y tomas alcohol. Esa es una tentación. O sea, te dicen que no, eso es tentación, y tú caes en la tentación, eso es pecado. Entonces Jesús nos está diciendo, no nos permitas, es decir, que aún tenemos que depender de Dios para las cosas que nosotros somos débiles, que sabemos que no podemos luchar contra ellas. Hay cosas que no podemos luchar contra ellas, son tan poderosas, son tan fuertes. Los amigos vienen y te dicen, vámonos. ¿A dónde? Pues tú ya sabes dónde. Es una tentación y muchos caen. Entonces, eso es pecado. ¿Qué vas a hacer con esto? Ahora, yo quiero decirte algo. La Biblia dice que el que resiste la tentación le está reservada la corona de la vida. Así que si quieres vivir en abundancia, aprende a resistir la tentación. Yo sé que no es fácil, es una lucha de todos los días. Todos los días
nos enfrentamos a la tentación, pero pues tienes que hacerlo. Una cosa es que las aves vuelen alrededor de tu mente, aquí, y otra cosa es que permitas que esas aves aniden aquí en tu mente. Así que, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues felicidades por haber recibido este mensaje. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque nos has hablado a través de la palabra. Gracias, Señor, te pido que nos ayudes para poder llevar a cabo esta palabra, que yo sé que ha sido de bendición para mi vida y para todos aquellos que nos han escuchado. Te pedimos que esta palabra dé fruto en nuestras vidas al 60, al 30, al 60 y al 100%. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Les invitamos para que se sigan conectando todos los domingos a la 1 de la tarde y puede venir a la iglesia. Tenemos reunión presencial a las 10:30 y a las 12. Tenemos ambientes para jóvenes, para niños, así que están cordialmente invitados. Y los miércoles tenemos reunión a las 7 de la noche, una reunión sobre doctrinas básicas, doctrinas bíblicas. Así que les invitamos para que se conecten con nosotros. Búsquenos en las redes sociales como Vino Nuevo de Pachuca Oficial y con mucho gusto estamos a sus órdenes. Que Dios les bendiga.